Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de financiamiento y gestión presupuestaria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de financiamiento y gestión presupuestaria es que es importante saber bajo qué tipo de estado estamos analizando la situación. Esto es, si estamos hablando de un estado que tenga un nivel de regulación del mercado bajo o alto, ¿sí? Y lo mismo con el control estatal de la economía, si el control estatal de la economía es alto o bajo. En esta idea, si seguimos al autor Bloch, él nos plantea que existen 5 distintos tipos de Estado de acuerdo a los niveles de intervención o de regulación que exista del mercado. Entonces, en el primer extremo tenemos al Estado socialista con un bajo o ninguno nivel de autorregulación del mercado y un muy alto o total control estatal de la economía. Esto quiere decir que en el Estado socialista existe un organismo, que en este caso es el Estado, que toma prácticamente el completo control del funcionamiento de la economía. En el otro extremo tenemos al estado de bienes públicos que se limita a proveer justamente los bienes públicos que resultan básicos para la sociedad, como por ejemplo la defensa y la justicia. Dentro de esos dos extremos tenemos por lo menos 3 tipos de estados diferentes donde se empiezan a regular de distintas maneras estos conceptos. Por un lado tenemos el Estado desarrollista, por el otro lado el Estado de los derechos sociales y por el otro el Estado de estabilización macroeconómica. ¿Qué es lo importante acá o cuál es el punto de interpretar que siempre los estados van a tener diferentes tipos o modelos? Ninguno va a ser exactamente un modelo puro. Generalmente lo que sucede en la realidad es que son todos modelos mixtos o, por decirlo así, están en una zona gris, pero dependiendo de cuánto control estatal exista dentro de la economía, es decir, cuánto intervenga el Estado en esa economía, van a ser las medidas que se tomen en consecuencia. Entonces, las características del sistema económico, que es esto que estábamos diciendo, o del modelo económico que estemos analizando dentro del Estado, el tipo de Estado vigente, nosotros en las primeras unidades lo habíamos visto eh, como estados de economías de libre mercado, socialistas y mixtos, ¿sí? Esto es similar, nada más que tiene una desagregación mayor. Entonces, esto va a influenciar sobre diversos aspectos del sistema educativo, determinando su nivel de injerencia estatal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, dependiendo del nivel de intervención del Estado dentro de la economía, va a ser el nivel de intervención que va a tener el Estado dentro del sistema educativo. Y eso hay que tener en cuenta, que el sistema de gobierno y el sistema educativo son dos niveles relacionados que no son independientes y que por lo tanto es importante tenerlos en cuenta al momento de analizar cómo funciona el sistema educativo o por qué funciona de determinada manera. En nuestro país, la organización es de un gobierno federal y está esquematizado a través de 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, además de lo que se llama ministerio público. Estos poderes van a estar todos organizados en función de lo que establece la Constitución Nacional. A nivel provincial, por supuesto que tenemos la misma organización eh, a través de un poder legislativo, ejecutivo y judicial provinciales. Esta es la organización que teníamos antiguamente, ¿sí? Hoy en día esta organización cambió y acá lo importante de tener en cuenta otra vez es, en función de cuáles sean los ministerios
que el gobierno establezca van a ser los órdenes de prioridades que el gobierno establezca en su política. Entonces, si tenemos un ministerio de agroindustria, quiere decir que para ese gobierno la agroindustria es un área importante de trabajo, de prioridad dentro de las políticas públicas. Si tenemos un ministerio de trabajo, significa que tenemos esa área como prioritaria. Ahora, si tenemos eh, por ejemplo, una subsecretaría de salud o una secretaría de salud en vez de un ministerio de salud, quiere decir que a ese tema en especial se le está bajando el rango de importancia dentro de lo que son las prioridades de trabajo del gobierno. Esta estructura puede cambiar a nivel gobierno. La organización previa que dijimos es una organización que está establecida por la Constitución Nacional, pero esto puede cambiar en función de cada uno de los gobiernos. Lo mismo a nivel provincial. Cada provincia determina cuál es su estructura interna en cuanto a ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. Por otra parte, podemos decir que el sector argentino público se compone de lo que llamamos la administración nacional, las administraciones provinciales, las administraciones municipales, los organismos descentralizados y las empresas del Estado. Entonces acá nuevamente vamos a tener el problema económico básico del que hablábamos en la unidad 1, que es tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades que existen de acuerdo a el contexto socioeconómico en el que está este gobierno o este Estado, en función de los recursos escasos que provienen justamente del tesoro público o de las arcas del Estado. Entonces, en este sentido, el sector público puede tener dos tipos de roles. Por un lado puede ser demandante, puede formar parte de la demanda en términos de mercado. ¿Por qué? Porque requiere determinados bienes y servicios para su normal funcionamiento. Por ejemplo, mano de obra para atender en sus oficinas, por ejemplo, resmas de papel para imprimir las planillas que maneja, no sé, ANSES o cualquier área o dependencia del Estado. Y a su vez también es un oferente, productor o productor porque ofrece bienes y servicios públicos, por ejemplo, educación, seguridad, salud, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos roles que esté el Estado, va a modificar el funcionamiento del mercado y en ambos casos lo que tiene que buscar es satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del Estado como productor o como oferente, estamos hablando de bienes públicos. Y los bienes públicos, en el sentido de bienes que son ofrecidos por el Estado, no tienen un precio directo. Entonces, no tienen un precio, pero sí tienen un costo. ¿Cómo hace el Estado para financiar esas actividades que lleva adelante? Pues bien, en este caso lo que tiene que hacer el Estado es generar sus ingresos. De esta relación que vamos a tener en cuanto a los ingresos y los gastos, va a surgir lo que se llama el saldo del sector público o el saldo presupuestario. Esto es lo mismo que en una familia. ¿Sí? Si los ingresos son mayores que los gastos, entonces nos va a sobrar dinero y esto técnicamente se llama que existe un superávit, ¿sí? Tenemos mayor cantidad de recursos que los gastos que tenemos. Si los ingresos y los gastos son iguales, entonces se dice que el presupuesto o el saldo presupuestario o el saldo del sector público está en equilibrio. En cambio, si los ingresos son menores que los gastos, quiere decir que yo estoy gastando más de lo que tengo como recursos o como ingresos. Entonces habrá un déficit. ¿Sí? Dicho de otro modo, si los ingresos son mayores que los gastos, podemos decir que hay ahorro. Y si los ingresos son menores que los gastos, entonces hay un desahorro. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser los recursos del Estado entonces?
Los recursos del Estado pueden surgir de diferentes fuentes. Por un lado, tenemos los que son los ingresos corrientes. Estos ingresos son ingresos habituales o normales que surgen de las actividades del funcionamiento del Estado. Pueden ser tres distintos: tasas, tarifas o ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son los que mayormente le permiten recaudar el Estado o son los famosos impuestos, ¿sí? En este caso, los ingresos tributarios los tenemos que pagar de manera obligatoria sin recibir nada directamente acá. Pueden ser directos o indirectos. En el caso de los directos, recaen directamente sobre una persona. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿sí? La factura viene a nombre de fulano de tal. En cambio, los indirectos no se puede identificar al contribuyente, pero hay que pagarlos, como por ejemplo el IVA. Si yo me voy y compro un paquete de galletitas, estoy pagando el IVA, pero el Estado no sabe que yo, Natalia, pagué ese impuesto. ¿Sí? Saben que es un consumidor X que paga el impuesto. Por otro lado, tenemos también los ingresos patrimoniales que provienen de la venta de propiedades del Estado. Por ejemplo, cuando el Estado vende tierras o cuando vende algún vehículo que ya no utiliza más. Entonces, esos ingresos dijimos que eran los corrientes, pero también tenemos los ingresos extraordinarios o no corrientes. Estos se usan o deberían usarse por lo menos de manera excepcional, ¿sí? Y con fines específicos. Por un lado tenemos la emisión de moneda, que es algo exclusivo del Banco Central de la República Argentina, BCRA, y que obviamente no es una de las fuentes más recomendables porque tiene muchas consecuencias a nivel macroeconómico. Una de ellas es el problema de la inflación. Otra de las cuestiones es el de los empréstitos, ¿sí? Esta es una fuente de financiamiento que sí se puede usar, pero tiene que estar muy controlada. ¿Por qué? Porque si yo pido un préstamo, tengo que devolverlo. Entonces, en primer lugar, tengo que tener en claro para qué yo estoy pidiendo el crédito. La idea es que los ingresos extraordinarios puedan financiar gastos extraordinarios. Por ejemplo, la construcción de un centro de salud específico para pacientes oncológicos en el impenetrable. Los fondos comunes que el Estado tiene, los corrientes, los habituales, posiblemente no alcancen para solventar una obra de esa magnitud. Entonces ahí sí se puede pedir un crédito para esa obra específica que se supone es algo muy bueno para esa población. Ahora, si yo voy a pedir un crédito para pagar una deuda que tenía del mes del año anterior o del gobierno anterior, eso es muy mal. Es lo mismo que si yo me financio de manera personal con la tarjeta de crédito para pagar las cuotas del supermercado. Es un gasto corriente que yo estoy financiando de una manera extraordinaria, entonces no es recomendable. Entonces, ¿cuáles serían los gastos del Estado o en qué va a usar esos recursos que el Estado pudo obtener? Por un lado, en transferencias y subsidios a las familias, ¿sí? Por otro lado, en bienes públicos, que es esto que estamos diciendo, cuando el Estado se ubica como oferente. Por otro lado, para otorgar algunas subvenciones a las empresas, como por ejemplo las empresas de transporte público, para que los pasajes de los colectivos sean más baratos. Y por último, a los gastos de funcionamiento del sector público, ¿sí? Que es esto que hablábamos al principio de pagarle a los empleados, de comprar las resmas de papel, de comprar la tinta de la impresora, de pagar los alquileres de las oficinas públicas, etcétera.